Hace poco una trabajadora de prensa de Misiones escribió en la revista Cítrica una nota de carácter anónimo, obviamente, pero que describe de manera real, muy concreta y hasta eficaz en el concepto y descripción de cómo es la actividad periodística en la provincia de Misiones. Dice concretamente que los periodistas y comunicadores aquí en la Tierra Colorada, que durante las campañas electorales particularmente son buscados para ser sobreexplotados, para que ganen los que ganan desde hace 2 décadas, pagan por trabajar o para trabajar. Porque los derechos laborales en los medios de comunicación de Misiones no existen. Los viáticos son escasos e insuficientes. También se ofrecen como una herramienta de manipulación. Los francos, los feriados no cuentan en las redacciones y todo lo que es la flexibilización laboral acá en Misiones llegó hace muchísimo tiempo, así que no sorprende para nada lo que está ocurriendo a nivel nacional. Por ejemplo, sitúa parte del conflicto, de hecho se vio en el multimedio Sapen. También hay otros medios privados que son una correa de transmisión del gobierno de Misiones, donde resulta humillante y hasta vergonzoso decir cuánto se gana. Por ejemplo, en el diario oficialista, el diario de Irigoyen del gobierno, no es el único, Noticias de la Calle, creada esa editorial por quien fuera presidente del Partido Renovador en su momento. Bueno, un trabajador allí gana 160.000 pesos, un salario de hambre, por supuesto. En el mejor de los casos, en el canal oficial puede ganar el doble, pero bueno, en cuanto a las condiciones o condicionamientos laborales, la situación no es ni mejor y hasta puede ser peor, dice esta periodista en sentido anónimo. Las condiciones de contratación son múltiples, la mayoría de un nivel precarizado que mantiene en silencio y también desorganizado a los trabajadores, y solo algunos logran algunos acuerdos particulares para sobrevivir. Bueno, están quienes tienen contrato con la policía, son policías en los términos de la estructura salarial, pero están adscriptos al Canal 12. Ganan como un sargento, pero ejercen el periodismo o la locución. Una lógica propia que se ha desarrollado acá en la Tierra Colorada y en particular en un multimedio que está obviamente avalado por el Ejecutivo Provincial y que se dan estas condiciones rayanas en lo absurdo, ¿no? Hay muchos ejemplos. Por ejemplo, un policía que no es periodista y cubre policiales y judiciales a veces, cobra muy por encima del salario de un periodista monotributista o contratado. Por ejemplo, una de las empresas que actúa de intermediaria en esta función de contratar es Marandú Comunicaciones, que cumple funciones en Canal 12 también, o sea, todo está ligado. Fue creada fuera de la distribución, el cableado de las telecomunicaciones, pero bueno, después se generó en una agencia también de contrataciones de tipo editorial, ¿no? Bueno, hace 20 años que comenzó esto, tiene que ver con la vigencia del gobierno. Hay un séquito de trabajadores, vamos a decir de profesionales, entre comillas, que hacen precisamente de la voz cantante o de la soldadesca de el oficialismo en Misiones. Después hay un enorme manto, ¿no?, de trabajadores que están silenciados, maltratados, hasta denigrados en muchos casos, perseguidos, hostigados y hasta con censura. Y aún también con autocensura. El miedo a perder el trabajo de aquellos que tienen algún tipo de contrato, bueno, es
lo que cunde, ¿no? 180.000 pesos en una provincia que tiene muy pocas oportunidades de labor en materia de la prensa. Bueno, parece ser un gran salario, así que muchos callan la boca por ese dinero en el bolsillo. Y como les dije también, están aquellos que son los que hacen de partener del gobierno, como dice esta periodista, de bufones y buchones. Entonces, de esa manera se va manejando la caja que tiene que ver con el silenciamiento comunicacional, sobre todo en aquellos que son dueños de pequeños medios del interior inclusive, porque esta situación no solo rebota en la propia capital de la provincia de Misiones, sino también lo hace en el interior, sobre todo en las principales ciudades como Iguazú, Montecarlo, Oberá, El Dorado, etcétera. Bueno, la periodista tiene el valor de escribir, aunque mantenga su nombre en anónimo, que ningún trabajador de medio de comunicación en la Tierra Colorada alcanza un salario que cubra la canasta básica, que está en 800, 900 mil pesos. Y esto sirve a todos los sectores del trabajo en los medios de comunicación, no solo los que laboran específicamente en el periodismo, sino todos aquellos que hacen en el respaldo técnico de canales y radios. Así que ahí está el tema de por qué la autocensura inclusive aplica el no decir nada y vivir solamente haciendo de corista, digamos, de todo el esquema gubernativo. No se puede decir la verdad, aunque se sepa, y hablar con ella es realmente muy difícil. Dar una primicia que tenga que ver con algún aspecto del gobierno, que en este caso pasó recientemente con la azonada de la policía, los docentes, etcétera. Bueno, era toda una complicación para muchos, inclusive había surgido un esquema como una suerte de decálogo o protocolo para decir obviamente que en la provincia estaba todo bien. Inclusive hay modalidades muy perversas como generarle el contrato a un trabajador en la prensa y al mismo tiempo hacerle firmar la renuncia. Esto es más viejo que Matusalén, pero acá se aplica a flor del día. Bueno, entonces hay también en este sentido un lamentable blindaje mediático provincial que está cercano de la perversidad. Y es incondicional el aparato de comunicación con el que cuenta el gobierno provincial, lo que hace que el 95% de la prensa diga las veleidades, digamos, que siempre se habló en Misiones de que se parece a Suiza o alguno de esos países donde la vida es regia, pero en el caso de radios, portales, canales, la prensa gráfica, los relatos llegan al absurdo aquí, y son muchos los periodistas y comunicadores que tienen que entrar por esta tubuladura y si no quedar históricamente condenados a la pobreza y al malestar de la salud inclusive, por la precarización y los aprietes. Se llama Misiones la tierra sin mal, como dirían los antiguos guaraníes, pero la verdad que acá en materia de prensa roza la esclavitud. No queda otra, porque si no te tenés que ir a otros lugares, a otros sitios. De hecho ha pasado eso con jóvenes que, consiguiendo su título inclusive en la Universidad de Misiones en materia de comunicación social, optaron por irse de la provincia a lugares un poco más amables, por lo menos con la libertad de prensa. Es desolador lo que pasa, asfixiante, dice también esta carta abierta de una trabajadora de prensa de Misiones en la revista Cítrica.
Entonces todos se quedan en el molde, hay pocas posibilidades de cambio, de oportunidades para bueno, modificar el estatus laboral, mientras que los oficialistas, los empresarios en realidad de los medios de comunicación, siguen llenando los bolsillos a costa del hambre del pueblo trabajador en materia de prensa. Esto lo digo también vinculado con la fecha, que es el Día del Locutor. El sistema en sí no permite y ve con malos ojos la sindicalización, pero también hay una formación de los profesionales para evitar la unidad en este sentido, en una concepción de defensa de intereses que tienen que ver exclusivamente con el mundo de su trabajo. Entonces es baja la calidad en este sentido, la mentalidad con relación a organizarse en un sindicato para defender la fuente de trabajo, los salarios, y por eso también se sufre, más allá de estos elementos que son propios ya del negreo de los trabajadores, del fraude laboral, donde no se cumplen las obligaciones previsionales, donde no se cumplen los derechos consagrados en los convenios colectivos de trabajo.